Día 23, la institución de la Eucaristía y el sacerdote como víctima. En el relato de la institución, Jesús nos dice en Lucas 22, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Este es el cáliz, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Jesús se ofrece en la Eucaristía para consumar su entrega en la cruz. Él dirá en Juan 10:18, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Y Garrigou-Lagrange explica, Cristo es a la vez sacerdote y hostia, y fue víctima no solo en el cuerpo, sino también en el alma, que sufrió tristeza hasta el punto de muerte. El cardenal Albert Banois tiene un libro precioso comentando la carta a los hebreos, Cristo Pontífice Misericordioso, y en él habla de la novedad que supone esta carta en el Nuevo Testamento al llamar a Cristo sumo sacerdote y el nuevo concepto de sacerdote que presenta. El camino que Cristo debía recorrer para llegar al sacerdocio se manifiesta completamente distinto del camino descrito por el Pentateuco para la consagración de sacerdotes antiguos. Para estos se trataba de un largo camino de separaciones. Para Cristo, por el contrario, se trataba de un camino de solidaridad existencial. Llegar a ser en todo semejante a sus hermanos, para ser ante Dios un pontífice misericordioso y fiel. Los cristianos del primer siglo que escucharon esta frase por primera vez encontraron en ella a la vez una gran alegría, dice el cardenal Banois. Él no necesita, dice la carta a los hebreos, ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta es la gran diferencia. Cristo se ofrece a sí mismo en la carta a los hebreos cuando al principio nos dice, tú me diste un cuerpo y aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y sigue la carta a los hebreos, si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como un sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Hebreos 9:13. Y el cardenal Banois comenta, esta frase describe el acto de Cristo como una ofrenda personal y además justifica su eficacia. Si a una ofrenda ritual y externa se le reconoce una cierta eficacia en orden al culto externo, el ofrecimiento de Cristo, que es personal, espiritual, perfecto, tiene que tener una eficacia absoluta sobre las conciencias y tiene que hacer posible un culto auténtico. Esta frase es fecunda y riquísima. Presenta a Cristo como ofrenda sacrificial y como don voluntario por parte de Jesús. Cristo es al mismo tiempo el oferente y la ofrenda, el sacrificio y la víctima, situación jamás constatada en el ritual antiguo. Jesús le dice a la beata Concepción Cabrera de Armida, yo, al oír pronunciar las palabras de la consagración, siempre bajo, siempre opero la transustanciación, siempre transformo al sacerdote en mí. He aquí una muestra de mi amor sin cálculos, de mi infinito amor, que sabiendo lo que había de sufrir en las misas, me ofrecí y acepté gozoso este papel de víctima, este misterio con todas sus consecuencias, y solo por estar cerca de las almas, para darme a ellas en el sacramento del altar, para hacerlas felices, para que mi Iglesia tuviera en mí al tesoro de los tesoros. Pasé por todo con tal de que el hombre tuviera un Jesús, hostia, sacrificado por su amor, no solo en la institución de aquella memorable noche en el cenáculo, sino crucificado en lo más íntimo de mi alma por los mismos míos que debieran ser otro yo y que no solo no lo son, solo yo sé lo que sufro, lo que cubro, lo que disimulo, lo que perdono con los sacerdotes culpables. A todos dice el Señor, os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, hostia viva, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Romanos 12:1. Y Garrigou-Lagrange dice, el sacerdote debe ser a su vez hostia de alguna manera. ¿Por qué? Porque Cristo, ofreciéndose a sí mismo en el sacrificio de la misa, ofrece con él todo su cuerpo místico, en particular a su ministro u oferente. Está clarísimo, en la imitación de Cristo se nos dice, bienaventurado el que se ofrece al Señor en holocausto cada vez que se celebra la Santa Misa o se comulga.
y en Miserentísimo Redentor. Es preciso unir en el augusto sacrificio eucarístico la inmolación de los ministros y de los demás fieles. Y dice Garrigou-Lagrange, si esto obliga al mismo fiel, cuánto más al sacerdote, si ha de ser otro Cristo. Tenemos que ofrecernos como víctima. Y curiosamente, cuando pedí a mis fieles hacer la ofrenda de víctima al amor misericordioso, que al final de esta cincuentena os invitaré también a hacer a vosotros, hermanos sacerdotes, muchos decían, uy, qué miedo, ¿no? Ofrecerse como víctima. Y el cardenal Vanois decía, en realidad el sentido fundamental de sacrificio no es negativo, sino positivo. No significa una privación, sino al contrario, un enriquecimiento, no una pérdida, sino un aumento de valoración. El sentido esencial del sacrificio es hacer algo sagrado. Dice, él es ofrecer algo, pero en realidad permaneces en lo que ofreces al dárselo al Señor. Y lo que hace es generar un vínculo de amor. El sacerdote, para ofrecer sacrificios, primero ha de ofrecerse a sí mismo. Y ahí tenemos el precioso testimonio del Padre Pío, como tiene unas cartas preciosas hablando a su director espiritual, de cómo él quiere ofrecerse y cómo el Señor se lo pide. El Señor elige almas, dice él, y a pesar de mi indignidad, ha elegido la mía también para ayudarlo en la tremenda tarea de la salvación de los hombres. Cuanto más sufren estas almas sin el menor consuelo, más se alivian los sufrimientos de nuestro buen Jesús. Créeme, querido Padre, encuentro felicidad en mis aflicciones. Jesús mismo quiere estos sufrimientos de mí, ya que los necesita para las almas. Pero me pregunto qué alivio puedo darle con mi sufrimiento, qué destino o a qué altura ha levantado mi alma nuestro dulce Jesús. Iba teniendo frases impresionantes, ¿no? Jesús mío, perdona y baja esa espada, pero si debe caer, déjala solo sobre mi cabeza. Sí, quiero ser la víctima, castígame a mí, no a los demás. Es este modo de hablar, como el de Moisés en la brecha frente a Jesús, pero que siempre está hecho en clave de misericordia. Por eso dirá el 16 de abril del 1912, el corazón de Jesús y el mío, permítame usar esta expresión, estaban fusionados. Siempre será víctima del amor misericordioso. Y las horas que pasaba celebrando la misa, nunca me canso de estar de pie tanto tiempo y no puedo cansarme porque no estoy de pie, sino que estoy en la cruz con Cristo sufriendo con Él. La Santa Misa es una unión sagrada entre Jesús y yo. Sufro indignamente todo lo que Jesús sufrió. Es esa victimación, pero al final es de amor, es una fusión de amor. Me impresionó mucho un sacerdote, don Manuel Díaz Martínez, que murió muy joven, antes de los 30 años, con una enfermedad, y él se había ofrecido por los sacerdotes. Decía él, como tú, Jesús, te ofreciste como hostia de propiciación por nuestros pecados, como tú, Jesús, yo también me he ofrecido en continuo holocausto de amor como víctima por la santificación de tus sacerdotes. Ojalá nosotros también nos ofrezcamos por nuestros hermanos sacerdotes. Considera, sacerdote, si Jesús puede decirte esto: únete a mí como víctima viva, por amor a las almas consagradas, goza y llora conmigo en el sacrificio del altar, para hacer de tu caminar un camino de santidad. Deleítate en mis heridas y sé bálsamo sobre ellas. Sube conmigo al madero y da vida a los que se hayan muerto. Entra sin miedo en mi costado y sé fuente de mi alegría. Sé Eucaristía, sé zarza ardiente viva, abrásate en mí como lo único del día y tu vida será para mí amor de entrega. Y dile tú también, si te sirve: Jesús, tú te has ofrecido como víctima por amor a mí, y yo quiero, unido a ti, ser también víctima viva. No permitas que me pueda el miedo o la tibieza. Concédeme que yo también pueda ofrecerme contigo al Padre como víctima y decir en verdad junto contigo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.